Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. Hoy continúo el maratón de terminar la autocaravana lo más pronto posible. Si eres nuevo en el canal, tienes que ver todos los capítulos anteriores para que veas de qué se trata todo esto. Y ahora vamos para dentro del taller, que aquí hace un poquito de frío. Hoy comienzo el episodio con un desafío. Y como diría Katia, nada nuevo. Hola, somos Maurice y Katia. Recién llegados a Carolina del Sur y con solo medio taller para terminar nuestra autocaravana, se suma el gran desafío de vivir y trabajar en ella al mismo tiempo, logrando pronto empezar a recorrer los Estados Unidos. Suscríbete y únete a esta gran familia y acompáñanos ahora en la construcción y mañana en el viaje. El caso es que hoy quiero fabricar las 3 gavetas que faltan en el mueble de la cocina. Y como saben, aparte del maratón de hacer las cosas lo más rápido posible, también estamos tratando de ahorrar porque no estamos en muy buenas condiciones económicas, inclusive para el viaje que se nos avecina. Por lo tanto, hay que hacer las cosas lo más económicamente posible. ¿De qué se trata el desafío? Pues decidí que para la madera de las gavetas necesito material de 3/8 de pulgada. Y todo lo que hay por aquí, por el taller, es de 3/4 de pulgada o más. O cosas que son muy finas, mucho menos de 3/8 de pulgada. Por lo tanto, el primer trabajo del día de hoy va a ser tablas de 3/8 de tablas de 3/4 de pulgada o más. Me puse de suerte y aquí reciclando en el taller encontré unas piezas de madera que solían ser también laterales de gavetas. Y encontré 4 piezas que me van a alcanzar para hacer 2 laterales y 2 fondos. Por lo tanto, necesito hacer 4 laterales más y un fondo más. Llegó la hora de cortar las tablas y hacerlas más finitas. Ya están todas las piezas al grosor que quiero. Ahora voy a darle las medidas. Aquí ha pasado un poco más de tiempo y he tenido que hacer algunas piezas más, cambiar un poquito la técnica de cómo quería hacer las gavetas y bueno, creo que ya es momento de empezar a armar la primera. Voy a usar grampas con la pistola de aire y pegamento, así que deseenme suerte. Ya tenemos gavetas, bueno, tenemos los cajones de las gavetas. Ya está.
tengo las medidas de unas piezas de madera que van a ir fijas a las paredes de aquí del interior del gabinete. En este lado lleva 2 y a esa pieza de madera se fija entonces el riel o la guía de la gaveta, y en aquel lado cada gaveta lleva solo una al lado derecho, porque al lado izquierdo la pared está ahí justo donde la necesito. Entonces voy al taller otra vez a hacer 4 piezas de madera y luego ya entonces vengo, las instalo y empiezo a probar si las gavetas funcionan de verdad. ¿Tienes hambre, chico? ¿Qué quieres comer hoy? Ven, toma. ¿Ya? Ya están montadas las piezas que van a soportar los rieles que van a soportar las gavetas. Pero me acabo de dar cuenta de que cometí un error. Si ven, estas piezas están aquí dentro, por debajo de este nivel. O sea, un poquito más adentro de este nivel. Y eso está incorrecto. Deberían de haber quedado al mismo nivel. Pero eso ahora, resolverlo, significaría modificar todas las gavetas. O sea, las 3 gavetas, cortarlas y hacerlas un poquito más estrechas. Y negativo, no voy a hacer eso. Entonces el remedio chapucero va a ser cortarle un pedazo aquí al mueble por donde pueda pasar el raíl que sujeta la gaveta. Feo, pero cuando la gaveta está cerrada casi no se ve. Bueno, ahí está la primera. Por hoy ya voy a terminar porque se está haciendo tarde. Katia viene en camino con pizza porque tenemos invitados especiales hoy. Y esta noche sí se los vamos a mostrar cómo nos sentamos aquí ya con el cajón asiento que tenemos del otro lado de la mesa. Bueno, ya tenemos la visita aquí. Listos para comer pizza. Sí. Pero hay que abrir la mesa y sacar el asiento secreto. Ustedes tampoco vieron cómo se abre la mesa, ¿no? A ver, pon los pies arriba de la cosa negra. Y arriba la cosa, Perfecto. para que se quede. Entonces, esto se abre para acá. Ok. Pero tiene que subir la pata primero. Ah, bueno. Hay que levantar la pata. Sí, George, aprieta el botón y desliza eso. Ahí está. Ahí está. Ok. Ya. Entonces ahí corre la Mueve pata aquí. para acá. En esta posición. Ten cuidado la cabeza. Y aguántala ahí. Ok. Baja Y la entonces mesa. esto baja para acá. Esto baja más o menos Entonces para coge acá. los dos lados. Ver, George, quita el pie. Ok. Alinearlo donde va. Ok. Ya Y está. esto ya está. Miren. Abre el palito. El palito para que. Ah, el palito, sí. Y ya está. Y ya Beautiful. mesa. Y entonces esto se abre, tú dices también. Entonces, Entonces esto, ahora Mauri lo va a abrir. si se quiere abrir, porque Sí, hoy, bonito se para. hoy pasé un trabajo porque estaba un poco trabado. Este es un asiento y es un cajón para guardar algo. Oh, Qué lindo. Que aquí nada, ningún huequito se puede se puede desperdiciar. Ah, Entonces, yo ya empecé a comer. Tenemos hambre. Mauri, abre la cerveza. Tenemos pizza. Vamos a comer. Ya están instaladas las 3 gavetas y las 2 últimas me dieron un trabajo increíble. Pero bueno, está todo instalado, como pueden ver allá. Y lo que me falta es ponerles los frentes.
Le hice 4 huecos a esta parte del cajón para así poder sujetar el frente de adentro hacia afuera con 4 tornillos. Y ahora lo que me toca es alinearla con las puertas que ya están aquí. Para eso voy a usar la misma técnica que usé la otra vez, poner un poco de cinta en el mueble. Así puedo hacer rayas con el lápiz y alinear el frente de la gaveta. También voy a usar la técnica de la cinta doble cara y poner un pedacito a cada lado aquí para que me permita alinear la pieza, pegarla y entonces luego abrir y poder atornillar desde adentro. ¿Cómo quedó la gaveta? ¿Te gusta? Menos mal. Pero no para comer, no. Para comer no. Yo sé que tienes hambre, pero no te comas la gaveta. Ok. Muy bien. Ya sabemos que la gaveta aguanta a Paquito. Bueno, ¿qué les parece? ¿Les gusta? A mí me encantan, pero la verdad me encantan. ¿Ustedes lo vieron adentro también? Porque a mí me impresionaron, ¿sabes? Primero que nada creía que se acababa acá. Pero no, sigue. Hay un doble fondo y es larguísima, es muy honda, está súper, Un está súper. compartimento secreto ahí. Sí, secreto. Ya lo sabe todo el mundo, así que ya no es secreto. No le digan a nadie. No, le digan a nadie. La verdad me encanta, me encanta, me encanta. Ahora lo único que hace falta es pintarlo. Entonces ya que mañana es mi día de descanso, mañana lo pintaré. Y ahora, miren el desastre que hay aquí. Porque yo acabo de venir del trabajo y fui a hacer la compra, con mi pantufla nueva. Fui a hacer la compra y compré un montón de tornillitos. Porque queremos seguir arreglando algo y hacen falta tornillitos. ¿Y qué más hice, Mau? Ya ni me recuerdo, la compra, los tornillitos, fui a devolver un paquete que no se había llegado y que era algo mal, algo que no servía. Entonces, esta es la vida también, ¿sabes? Uno se va del trabajo pero no acaba de trabajar. Nunca acabamos de trabajar. Bueno, y entonces ahora estamos preparando la comida. Aquí arreglaremos la compra, arreglamos la comida. Vamos a dormir temprano porque mañana hay que pintar. Dormir mucho, descansar. Intentar por lo menos. Hasta mañana. Se va. Vamos a cruzar los dedos a ver que funcionen. ¿Ya pusiste uno? ¿Sirve? Este sí. Este es fácil de poner. Fácil. Menos mal. Este de acá no. Aquí le pusimos, Mauri le hizo hueco ahí arriba para aire, para que respire. Todos los huequitos para las válvulas. ¿Y qué le pasa ahí? Aquí hay muchas cosas. Hay cosas en por lo menos 3 lados del panel. Y se va a hacer complicado meter el panel ahí. Parece que la única solución es cortarlo a la mitad y entonces poner la primera por abajo y la segunda por arriba. Porque si no parece que no funciona. Parece que ahora sí funcionó, ¿eh? ¿Qué te parece? ¿Estás satisfecho? Sí. Está bueno. Atrás le puso un palito para que se quede cerrado, porque si no uno de los dos se van a ir donde le da la gana. Para unir las dos piezas. Exacto. Y ya
Ya. Los primeros 2 paneles están. Está bueno, ¿no? Me gusta. Hay que pintarlo. A ver, aquí se hizo casi de noche. Casi de noche. Son como las 6 y algo. Yo ya tengo todos los paneles cortados. Bueno, cortado lo cortó Mauri. Yo lo tengo pintados. También quité las... Mauri hizo las gavetas y yo quité la parte delantera para pintarla. Y está casi seca ya. Y Mauri... encontramos un problema en el garaje de nuestra autocaravana. Y entonces está intentando arreglarlo. Y ahora vamos a llevarle un poco de tornillos porque la idea es poner los paneles ahí atrás. Tornillos y destornillador. Esto es el problema que tenemos por aquí. A ver si le puedo explicar. No estamos seguros de cómo pasó, pero el piso aquí, de la parte de entrada del garaje, está húmeda. Húmedo. Está húmedo. ¿Por qué? No lo sabemos exactamente. Puede ser, y es lo que esperamos en realidad con todo nuestro corazón, que una vez se nos quedó la puerta abierta. Llovió mucho. Y entonces seguramente entró agua. Entonces lo que nosotros esperamos es que se mojó aquella noche. No queremos ni pensar que haya tanta condensación que haya mojado el piso entero. Y, si se recuerdan, aquí había el mismo panel que ahora... No es un panel, el mismo piso que está dentro de la caravana estaba aquí atrás también. Pues se despegó totalmente. El vinil se despegó. El vinil, exacto. Entonces lo que decidí hacer fue despegar todo el piso aquí en el área del garaje y pintarlo con la misma silicona que usamos para pintar el techo. Nos parece una buena idea. A ver si eso resuelve el asunto. Y entonces, lo que estamos haciendo, o lo que Mauri empezó a hacer es que siempre está ese a mí y se me va. Puso la silicona en la primera parte por ahí. ¿Por qué? Y moviste también los tanques de agua. ¿Por qué necesitamos poner el primer panel? Entonces, vamos a poner el panel central primero y después los otros 2 por aquí. Y ustedes crucen los dedos para que la humedad que tenemos aquí sea solo temporal. Agua. Suelta eso. ¿Lo lograste? Dame los tornillos. Esto sigue siendo el peor lugar de la caravana donde trabajar. Chiquito, tiene que estar de rodillas. Es súper incómodo para Mauri que está ahí adentro, pero también incómodo para mí que estoy ahí afuera porque estoy agachada. Es súper incómodo, pero yo creo que después de estos paneles, lo único que va a faltar aquí, como trabajo en el garaje, es poner el toma corriente y la luz. Ya.
Después era cargarlo, llenarlo de cosas y ya. Ujú. Menos mal, menos mal. Que no se vayan los tornillos. Se cayó el panel. Acceso denegado. Una vueltecita para quién es Papaco. Es para la válvula del tanque de agua. Bueno, Entonces, oficialmente cerrado el taller por aquí atrás. oficialmente dividido. Dividido, exacto. Dividido el taller de la casa. De la casa. Estamos contentos. Estamos contentos. Bueno, no sé, Mauri, yo estoy muy contento. ¿Tú qué? Yo también. Estoy incómodo, pero estoy contento. Sí, dale, voy a salir entonces, vamos a salir. Mañana lo que haremos entonces es pintar por ahí abajo, acabar con la silicona. Y ya está. Ya saliste. Aquí vamos con el último trabajo del día. De la noche. De la noche, sí. Oye, gato. Oye, gato, mira dónde se fue. Mira, ya, lo perdimos. Paquito, ¿qué hace ahí? Oye, no, está ahí. Pero no le da la gana mirar para acá. Feo. Gatico feo. Ok, entonces, ¿qué queremos hacer? Queremos cerrar por aquí también. ¿Quiere pasar? ¿Te gustaría? Vamos a instalar el último panel del día de hoy. Ok. O de la noche de hoy. Ujú. Es este reciclado. Bueno, como todo. Vamos por aquí. Para conformar ¡Wow! un baúl. Tremendo espacio, Mau. ¿Tú viniste a ayudar? Ujú. Este cajón no es para ti. No, 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 no. Bueno, pero hay presionar. Ese cajón no es para ti. Sí. Afuera otra vez. Bueno, a ver si yo quepo aquí igual que Paco. Ay, A ver, para atornillar. A ver, Paquito. Ay, ay, ay. Contorsionista, no, podría trabajar en un circo. Miau. Miau. Ay, qué gatito más bonito. Préstame los tornillos ahí. Gracias. Bueno, no le puedo enseñar nada porque ahí adentro no puedo entrar yo con la luz. Así que lo único que está haciendo es poniendo los tornillos desde adentro. Simplemente para qué, para que no se vean desde afuera. Un montón de tornillos. Exacto, todo aquí alrededor, para que no se vean. Y para asegurar el panel, por supuesto. Entonces, oficialmente, es oficial. Oficialmente tenemos un baúl. Y por lo menos 10 años menos. Porque acabamos de coger un susto, pero un susto. Casi me da un infarto. Sí. María estaba poniendo los tornillos. Y los primeros tornillos que usó, se dio cuenta, casi al final, que sobresalían un poquito de la pared, del otro panel. Atravesaban el panel y del otro lado del panel, ¿quién están? Los tanques de agua. Justo pegado al panel. Y ya le había puesto un tornillo abajo, uno arriba que no, o sea, está más alto que el tanque. Que pero por eso te diste cuenta. pero el de abajo sí está Adentro del tanque. hasta el nivel del tanque. Lo que pasa es que lo que salía el tornillo por fuera del panel era poco y no Y parece- llegó a dañar los tanques. Parece que no llegó a romperlo, pero no, la verdad que... Habría sido fatal. Sí, no, imagínense. Ahora, pues, sin agua, primero que nada sin agua. Primero que nada iba a mojar todo, porque iba a salir agua por ahí. Y después nos íbamos a quedar unos días sin agua, porque claro, había que cambiar los tanques. No. Ya, puse un susto. Entonces ya, ahora vamos solo a poner estos y a comer. ¿Cómo es? Bueno, se acabó el día.
Y también se acaba este capítulo aquí. Y se acabó el trabajo. Se acabó lo que habíamos planeado esta mañana. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hacemos esto, esto y esto. Y ya, lo logramos. Sí. Un buen paso más que dimos, sin mayores contratiempos, y Sí. terminamos hasta el final lo que habíamos pensado, por lo tanto, estamos contentos. Sí, y hasta salió un trabajito nuevo que no estaba en los planes, así que está súper, está súper. El hecho de que tenemos aquella humedad ahí Un poco preocupante. Pero bueno. Pero Vamos. ya lo lograremos resolver. Mañana vamos a lidiar con eso y esperamos que se selle bien el piso, y luego también deberemos de hacer alguna inspección visual, no sé si echarle agua por fuera y... Va a llover esta noche, así que Sí. ya mañana también revisaremos si hay agua en el taller o no, si es algo que entró porque la puerta estaba abierta. Esto no dirá mucho, yo creo. Sí. Pues yo estoy contenta y además, no sé si se lo conté, pero ustedes saben que a mí me gusta hacer listados de cosas que hacer. Me da sentido de tranquilidad. Y hemos ya destachado, ¿se dice? Tachados 4 o 5 trabajitos ya que me gusta decir, ok, hecho, ok. El conteo regresivo está funcionando bien. Sí, sí, ya sí. pronto estaremos viajando por ahí. Sí, la verdad que sí. Esta vez es verdad. No olviden compartir el video, darnos un me gusta si les gustó, activen la campanita si no la tienen activa para que no se pierdan cuando sale el video o algún en vivo, alguna cosa nueva que posteamos. Exacto. Y Y yo nada, le quiero pedir un pequeñito favor. Ustedes saben que nosotros queremos vivir de YouTube. Y para que YouTube nos pague algo sencillo y gratis, completamente gratis, que ustedes pueden hacer es mirar por lo menos 30 segunditos de los comerciales que hay. No queremos que los miren 2 minutos Sí. de comerciales, pero los Sabemos primeros 30 que- segundos, solo estos. sabemos que es pesado, Sí. y que hay montones de comerciales por ahí, pero esa es la principal entrada de dinero a Sí. través de YouTube. Sí. Y si esos comerciales se van en menos de 30 segundos, pues no Pagan un centavo tal vez. nos pagan nada. Sí. Entonces, si pueden ver 30 segundos de los comerciales, pues nos estarían haciendo un gran favor. Vamos a decir que si el contenido que le estamos ofreciendo vale la pena, vale estos 30 segundos, pues se lo agradeceríamos, la verdad, mucho. Eso. Entonces, nos vemos en el próximo. El domingo, No recuérdense. se lo pierdan. Chao, Chao. chao.